derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Y bienvenidos a la Rosca Derecha, otra edición más de este podcast. Estuve por Estados Unidos, bastante popular, debo decirlo. Hey. Me encontré con mucha gente en mis caminatas por diferentes lugares que me reportaron que ven el podcast con cierta regularidad. Y ayer una joven en Costa del Sol, en Juan Dolio, ahí en el desk de donde te reciben y la vaina y la cosa, dijo, pero tú trabajas con Casal. Sí, en la Rosca Derecha yo lo veo. O sea que uno de manera aleatoria se encuentra con mucha gente que reporta sintonía. Saludos, hermano. Qué bueno estar de nuevo aquí junto a ti, Alberto, en esta Rosca Derecha. La ratica Ricky Ravelo, señores, viene, pegó esta vaina y se ha dado. Así mismo, donde sea que uno va. No le infle más el ego a Ricky. Y Alberto, me lo dejaste, carajo, esto, pero coño, ustedes dos no cuentan juntos, eso es demasiado problema. Ese ego de Ricky está que ni el vaina, el Cepelín, la vaina de la Gucci. No cae en 2 días. 2 días dura cayendo. Estamos aquí de nuevo con ustedes, señores, que están viendo el programa. Y venimos con contenido muy, muy especial. Están haciendo muchas cosas que hoy más que nunca vamos a dar nuestra voz de alerta en una plataforma tan importante como esta y que nos conecta con ustedes. Y que dejen los comentarios, la crítica, sugerencias, que es lo importante para uno saber qué tema quiere que tratemos. Hoy hay uno, estaba Alberto, muy caliente, que me ha sorprendido mucho, que justamente tiene que ver con lo que hacemos aquí. Que si algo hicimos esta plataforma, tenemos este programa La Rosca Derecha, donde en el 90% de los espacios televisivos y radiales son de otra ideología, lo hicimos para poder tener libertad de poder comunicarnos donde no tenemos otras plataformas. Y ahora quieren joder con eso. Bueno, en junio del año pasado, a propósito de la discusión de la ley que sometió Melania Salvador, senadora de la provincia de Bauruco, donde era una ley que buscaba como que no se hablara de los funcionarios porque tuvo un rifirrafe unos meses antes con un abogado y comunicador, el más informado. Sí. Tuvo un lío con él. Linares no joda tanto. Linares. Yo me lo tiro, Linares, porque Linares es un kamikaze. El otro día me encontré con su papá. ¿La universidad era así? Sí. El papá de él me lo encontré el otro día y me dijo, yo siempre veo lo que ustedes hacen. El papá de Linares, pero a razón de esta discusión que se dio el año pasado, cayó sobre la mesa el tema de la reforma de la ley de expresión y difusión de pensamiento aquí en la República Dominicana, que se promulgó en el año 62, si no me equivoco, de 1960, después de la caída de la dictadura. Y el decreto 33322 del 23 de junio de 2022 creó una comisión consultiva con carácter honorífico que tendría a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión. Con el propósito, dice la nota publicada en la página de la Presidencia, de unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental. La comisión consultiva ha sido integrada por un equipo plural de juristas, dicen ellos, que forman parte de la comisión: Nanfi Rodríguez, quien fungirá como director ejecutivo; Miguel Antonio Franjul, director del Listín Diario; Inés Aispun Viñez, directora del periódico Diario Libre; Percio Maldonado, director del Nuevo Diario; Luis Eduardo Lora Iglesia, Uchi Lora; Edith Febles Batista; Eric Raful Pérez; Hermógenes Acosta de los Santos; Miguel Ángel Prestol González; Jimena Conde Jiminián; Aurelio Enríquez; Elvira Lora Peña y Gabriela Beltrés, de cara a hacer que la eventual propuesta de ley, el resultado de un amplio consenso con la sociedad civil. La comisión queda facultado para programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Desde hace unos días, el buen amigo de la Rosa, de Adoco, Julio de la Rosa, publicó unos tweets donde él hablaba de que esta comisión a él le generaba un poco de suspicacia. Escribió él en unos tweets, dice: la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, CCLEX, es excluyente
El proyecto que regularía las plataformas sociales es desconocido por actores que serían afectados. Sigue diciendo De la Rosa. Regular el uso de las redes sociales, un intento fallido, fue el proyecto aprobado por el Senado, sometido por la senadora Melania Salvador, al que le salimos al frente. Ahora se pretende modificar la ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento para incluir en ella el crimen de odio. Y bueno, el tuit de él generó muchos comentarios y es un tema complicado. ¿Por qué el tema de los tiempos que estamos viviendo? Y tú lo sabes, Casals, que tú has tenido la oportunidad de compartir impresiones y vivir la experiencia de operadores políticos en España que han estado siendo sujetos de mordazas que con la excusa de hacer más segura la comunicación le ha dado al poder político la posibilidad de contar con instrumentos que básicamente lo que hacen es judicializar el ejercicio de la comunicación para limitar el que tú puedas ser crítico de temas que tal vez sean importantes, pero que en algún momento o en determinado momento puedan ser útiles políticamente para un sector dentro de la esfera política partidista, como ha pasado en España con muchísimos temas, o en Argentina, donde hay cuestiones que básicamente no se puede ni siquiera pensar. En Argentina, si no me equivoco, existe el INADI, que es una institución que el primer experimento como este que se dio en América Latina se creó en Venezuela cuando se aprobó a finales del año 2000 la ley Resorte, que ha sido modificada, y lo que no hemos tirado la historia de estos últimos 22, 23 años de lo que ha pasado en Venezuela y de cómo la utilización del poder político para crear leyes que limiten o le den un poder discrecional al poder político para limitar o para perseguir o para estrangular económicamente a adversarios políticos, ya sabemos el resultado. El caso de Venezuela es uno, el caso de Ecuador es otro, el caso de México, que tiene también leyes similares, y mucha gente podría pensar, pero es que la libertad de expresión debe tener un límite. Entonces, en una sociedad donde tiene una proclividad, un amor tan profundo, tan abierto, tan manifiesto por la censura, como la sociedad dominicana, que no hace apenas ni una semana y media, donde aparece un ridículo que pide que una canción de un bachatero, porque una metáfora de esta canción a él no le gusta, esta canción sea sacada de los medios de comunicación. Y el tigre va muy orondo al esperpento llamado Comisión de Espectáculos Públicos a pedir que esa y otras bachatas sean prohibidas. Y obviamente en esta discusión que tiene que ver con este derecho fundamental tan importante y tan poco entendido, y obviamente cuando la gente dice ¿cuáles son los límites? Bueno, los límites de la libertad de expresión deben de ser aquello que ponga en riesgo el llamado a la violencia, la instigación de la violencia, y que ponga en riesgo la integridad y la vida de una persona. O sea, el tú decir maten a fulano, aunque tú lo puedes decir, pero tiene que tienes la libertad de decirlo. Lo que hay es que matar a fulano, pero debe de haber una consecuencia, y la hay en las leyes, actuales. Entonces, ciertamente hay que actualizar ciertos aspectos de la ley que hay que discutirlo, actualizarlo, etcétera, pero lo que dice Julio de la Rosa sobre que hay una exclusión de una parte de aquellos que ejercemos la comunicación, no solamente en medios convencionales como la prensa escrita, la televisión o la radio, sino más allá, deben de ser incluidos en el debate. Y más cuando tú tienes un grandísimo comité, consultor y redactor de propuestas, que muchos de ellos se quedaron en la era de piedra en el tema de la comunicación como le estamos viendo hoy en día. Mira, qué buena síntesis hace. Y hay que entender algo. Cuando se habla de esta ley, porque miren los sofismas que se emplean para que tú básicamente no te puedas oponer a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti, vamos a hacer un código para la protección integral de la familia. Concho, código de protección integral de la familia. Oye, pero ¿quién va a decir que no a eso? Porque, oye, pues vamos a proteger la familia. Pero dentro de ese código dice que, bueno,
el padre no puede vivir con la mamá, el hijo tiene que protestar sobre la decisión de la casa, y es todo lo contrario que tú vas a proteger la familia. Vamos a hacer una ley de protección, ataque a la trata de personas. Y tú, concho, ¿quién está en contra de eso? La trata es algo muy malo, vamos a pelear contra eso. Sí, pero te meten 5 artículos que no tienen que ver nada con trata de personas y que entonces crean un camino expedito para resolverle problemas a gente que cruce la frontera o que llegue de forma irregular. Exacto, pero te ponen un título lindo con un sofisma porque tú no... Pedro, Que en eso que ellos son grandes. Pedro Casal se opone a la ley de trata. Coño, pero ¿qué tú eres? Tú eres un contrabandista de gente que tú te pones. Sí. Ese es el esquema. Sí. Oye, ahora, discriminación para incluir el discurso de odio. Y ahí entramos a lo que es, y me decía siempre el profesor Valerio, ¿cuál es el espíritu de la ley? Discurso de odio. ¿Qué es odio? Porque hoy en día, vean un video que hay, coño, en un Sonic, creo que es en Portland, donde un hombre vestido de mujer entra a una gasolinera y exige al dueño, del manager, que le diga a uno de los empleados que tiene que decirle mujer. Señora. Al que señor, y le dice el pana, pero ¿usted echó gasolina? Sí. ¿A qué usted vino? ¿Echó gasolina? ¿Llenó el tanque? Sí. ¿Y qué carajo usted me está dando a mí? No, pues tiene que decirme mujer. Ok, señor, pero ¿cómo que mujer? No, pero ¿cómo tú me dices a mí? Y le dice, como un hombre. Y además, mira, y parece un hombre, tiene una peluca, pero parece un jodido hombre. Y dice, no, eso fue ese. Pero señora, él habla con el empleado y vuelve y dice, señora, él le dijo el nombre que está en su tarjeta de crédito, con la que usted pagó. Si usted se llama John Smith, le dijo, señor John Smith, tome. Él no va a decirle, señora John Smith, porque si dice señor, un hombre, no sabe. Uno tiene un momento donde todo es discurso de odio. Y eso que tú señalas, un ejercicio que se puede hacer mirando hacia atrás, hace 7 años que esto pasó, fue el episodio vivido por Jordan Peterson en Canadá, cuando el gobierno federal canadiense propuso un proyecto de ley que terminó aprobándose, donde criminalizaba el que tú no llamaras por sus pronombres preferidos a las personas. Y ahí fue donde Jordan Peterson levantó su voz y decía que eso era un tema, un exceso, era un overreach. Claro. Un alcance que iba más allá de lo posible del Estado, de querer interferir hasta en esa particularidad. Y que era tan, lo que le iba a dar era un arma a aquellos que buscan aprovecharse de las ventajas que da el sistema para poder abusar de los demás. Y no pasaron meses cuando apareció un personaje llamado Jessica Yaniv, que era un tigre, que se hizo famoso en las redes, que después dijo que él era mujer y que empezó a demandar tiendas de depilación brasileña, porque él decía que había que hacer una depilación en su vagina sin tener vagina, y estas mujeres le negaban el servicio porque eran depilación brasileña para mujeres. Y siendo ya una persona que había cambiado de género y había entrado al registro con un género distinto, no se le podía negar el servicio. Pero obvio que te voy a negar el servicio, tiene un ripiazo ahí colgando. 2 par de granos cayendo. 2 par de granos cayendo. Oye, como 2 pedradas de y grano. este hombre, pueden buscar la noticia porque tal vez la gente cree que de hecho, este tigre se cambió el nombre y ya ha perdido 2 demandas. Pero ganó varias demandas e hizo quebrar a varias de estas tiendas, apelando a esta ley y a otras leyes que existen en Canadá, alegando una supuesta discriminación de género, porque se le negaba. Se salvaron 2 de esos salones. 2 se salvaron porque inteligentemente los dueños de la tienda y el personal, junto con los abogados, apelaron a esto de conciencia, no me fue el nombre, la objeción de conciencia por ser las dueñas musulmanas y la personal musulmana. Entonces, como son musulmanes, ojo, porque si hubiese sido cristiano, se lo lleva el diablo. Se lo lleva el diablo, pero como son musulmanes y son del grupo que llaman, de minorías que cumplen minorías discriminadas y oprimidas en países como Canadá. Chocando minorías. Sí, chocando minorías. Ahí, transexual contra musulmán, gana musulmán. Ahí pudieron salvarse. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que estas leyes aparecen y lo que le hacen es fácil el trabajo. Jordan Peterson, después de ese escándalo, obviamente, tenía un libro que estaba despegando llamado Las 12 reglas para vivir en la vida. Y ganó mucha atención el caso de él porque el punto que él establecía era
ese. ¿Hasta dónde el Estado tiene derecho a decirme a mí cómo yo debo de pensar? Pero más allá, ¿qué es el odio? Volviendo al punto que tú estabas. ¿Qué es odio? Porque cada cosa que a ti no te guste, que tú no estés de acuerdo. Todo el que no acuerda piensa como yo es un negacionista y es un discurso de odio. Si a mí yo entiendo de que no puedo entrar por esta puerta porque ahí se sale que tengo que entrar por otro, eso me está criminando un discurso de odio. Si yo entiendo que yo dije que la pared azul tú dijiste que es roja, eso yo me siento con un discurso de odio. O sea, todo el mundo va a tener una percepción del odio. Y el discurso de odio, como tú bien referiste, es la calificación de incitación a violencia o desprecio. Yo digo, mira, este tipo es lo que es un sidoso, coño, este fulano, este es lo que es un ladronazo. Un ejemplo. Vamos a matarlo, róbenle todo. Un ejemplo reciente, y que tal vez mucha gente ha visto la película, Hotel Ruanda. Muy bueno. Y lo que pasó en Ruanda en el año 94. Una película vieja, pero... Uno conoce la historia de Tutsi. de los nazis en Alemania, pero ya eso es algo que está muy batido. Hay que recordar cómo en aquella estación de radio todos los días se deshumanizaba un grupo partiendo de una serie de concepciones que se fueron creando desde principios del siglo pasado, hasta que los colonizadores de eso, creo que eran los belgas, si no me equivoco, se fueron a este país, declaró independencia y dejó ese país dividido. Dado al diablo. Irreconciliable. Y pasaron muchas cosas a nivel de gobierno, de cuestiones políticas y una serie de disputas que terminaron con ese genocidio que más de 500,000 de personas fue muerta. Y por eso te reitero. Y decenas de miles de mujeres violadas y asesinadas. No, eso fue terrible. Entre los peores casos, te me imaginas los Hutus y los Tutsi. Pero imagínate esto. Se aprueba una ley como esa. Cualquier persona en redes sociales que se sienta aludida, si yo digo que este funcionario está investigado, debería dar explicaciones, porque ya fue investigado en el pasado, eso fue un discurso de odio. Yo estoy citando a él agresiones porque estoy diciendo que lo investiguen. ¿O hasta qué límite tiene esa libertad de expresión de una referencia impuesta por un tema ideológico? Porque tú no puedes obligarme a mí ni a mi hijo a pensar como tú, a no decir lo que yo entiendo. Si yo digo que un niño no puede tener vagina, es un discurso de odio. Sí. O sea, que la comunidad podrá hacer un recurso, someterme hasta que yo me retracte. El caso de la organización esta católica española que andaba con un autobús, que en la justicia terminó determinando que en base a las leyes vigentes ellos no podían tener este autobús que decía las niñas tienen pene, los niños tienen las niñas tienen vulva, los niños tienen pene. Oye, porque nacemos sin nada y nosotros nacemos y cogemos un estuche. Te tocó este estuche como la funda en los cumpleaños. Toma, me tocó este cumpleaños. Mira, no, cámbiame esto, yo quiero esto. No. Entonces, eso es muy delicado. Y menos cuando se habla de un ámbito político, porque tú empiezas como una regulación de que para hablar de los funcionarios, para la mala imagen. Si algo tiene un funcionario público, él es sometido al escrutinio público y en el peor de los casos. Entonces, tú vas a hablar de esto cuando las redes sociales se han constituido y por algo tienen mayor credibilidad que los medios. Y como ya ustedes los medios tienen amarrado, quieren ir a las redes sociales ahora para tratar de protegerse de lo que se puede hablar o no, o como un mecanismo de chantaje, de que si me mencionan en Twitter, en esta vaina, te caigo atrás. Pues no, eso es insostenible. Primero porque el derecho a la libre expresión es un derecho fundamental. Para tú regularlo, tienes que hacerlo de una materia muy orgánica y vigilar que no se limite ese ejercicio del derecho. Que reitero, estamos bien limitados ya en la ley. Porque si no, me crean. No, cualquier persona... Pregúntale al Hipólito, ¿a quién se han demandado por difamación y que hay injuria? Y se han ganado casos hasta en las últimas instancias, cuando se equivocan y tienen que probarlo. El lema es que si tú vas a probar una ley como esa, le estás dando poder a un funcionario que ya tiene poder, pues ya tiene, el Estado está trabajando a favor de él, tiene recursos, tiene medios, tiene una empleomanía, que cualquier pendejo diga una vaina en Twitter lo quieran humillar y ya sucede un precedente de que nadie puede hablar, porque mira, ¿y en qué tipo de categoría estamos viviendo cuando pasa eso? Sí, el tema de la difamación y la injuria, que ustedes los abogados lo manejan bastante bien, y la diferenciación que hay entre una cosa y la otra. Hemos visto episodios recientes de personajes que su práctica pública ha sido la injuria, ha sido la difamación, porque injuriar es una cosa, difamar es otra cosa, y utilizando de manera truqueando lo que la misma ley dice, ellos hacen un uso discrecional de llamarte ladrón, decirte rata, llamarte basura, etcétera, pero no oses tú en decirle
los mismos términos a esa persona, porque automáticamente te mandan una notificación de que tienes 24 horas para retractarte o vas a enfrentar la justicia. Y como aquí son muy engorrosos los procesos judiciales, mucha gente lo que prefiere es pasar por cobarde que salir con esa vaina. Imagínate que nosotros estemos en el esquema de Ecuador en aquel momento, con un medio tan crítico como lo era El Universal y como lo era en El Comercio, ambos periódicos muy críticos del correísmo. Correa llega al poder a mediados de la década del 2000, casi finales de la década del 2000 en Ecuador. Correa era el delfín ecuatoriano de la vaina esta, socialismo del siglo XXI. Sí, y donde quiera que llegó, este socialismo llegó con todo su manual. Ojo, que esto no es fortuito y esto no cae de la mata. El PLD lo intentó, lo que pasa es que no pudo hacerlo, pero tenían todos el mismo lineamiento, que es establecer la mayor cantidad de filtros y llaves y candados para trancarle el juego a cualquiera. ¿Qué hizo Correa? Con una ley que logró aprobarse en el Congreso, donde él tenía mayoría absoluta, esta ley similar a la ley resorte de Venezuela, pues por una crítica que se publicó, creo, si no me equivoco, fue un editorial y una caricatura que se publicó, una en el periódico El Universal, otra en el periódico El Comercio. Creo que con uno de los periódicos logró llegar a un acuerdo, pero El Universal, sus dueños fueron todavía mucho más valientes y llegaron hasta el final. Al final, El Universal terminó condenado por $200 millones. Lo que pasa es que esta condena no se pudo cumplir porque en el 18 Correa sale del poder, sale con la toalla con la sábana por un canto de Ecuador. Se hacen unas reformas a esa ley, se le cambian aspectos y están discutiendo quitarle todas esas vainas que Correa le impregnó. Igual pasó con Cristina Kirchner en Argentina, que estranguló prácticamente a un grupo de medios, al grupo Clarín, porque este periódico y los medios que forman parte de ese grupo eran bastante críticos de ella, al punto que hizo promulgar una ley que le daba el monopolio de la importación de papel periódico al Estado en Argentina. O lo que pasó en Venezuela con Globovisión. Globovisión es una cadena de noticias, el primer canal en abierto de noticias en América Latina. Lo más grande. Era un canal importantísimo, dueño de su propietario de entonces era un empresario venezolano que ahora está radicado en Miami. Siempre fue un tipo opositor a Chávez. Chávez nunca lo enganchó, pero como Globovisión no se sometía a la ortodoxia del chavismo, era crítico, era el canal, yo lo veía mucho entre el 2007 y el 2012, en el 13 lo venden a la muerte de Chávez. ¿Qué hacía Conatel? Bueno, existen lo que se llaman procesos administrativos. Por cualquier cosa que encontraran, le abrían un proceso administrativo que terminaba en una multa. Y las multas eran prácticamente impagables. Y Globovisión llegó a un punto de estrangulamiento económico donde los dueños dijeron, bueno, mira, nosotros mejor vendemos esto por lo que nos den. Para no bregar con esta vaina. Para no perderlo todo, terminaron vendiéndole el canal a unos testaferros del chavismo, unos empresarios que de hecho uno de ellos vino aquí, fundó una compañía de seguro, la quebró, se robó unos cuartos y se fue. Y esa empresa ahora está en manos del gobierno y no hubo otra que entregarle. Y lo que pasó en México con la llegada de López Obrador, que sus críticos han vivido prácticamente el infierno todas las mañanas, o sea, es una locura. Y obviamente uno tiene que tener cuidado cuando tiene que ver con derechos fundamentales, y tú que eres abogado tienes que tal vez estar de acuerdo con esto conmigo. Uno tiene que tener cuidado cuando los políticos deciden manosear, pasarle la mano a derechos que ya uno, aunque no los comprenda bastante bien, nos ha ido costando trabajo lograr que mínimamente estos derechos puedan ser respetados, porque yo de verdad, y me puedan decir lo que quieran, visto lo que ha pasado en los últimos 20 años, yo no confío en absoluto en la buena fe de los políticos de esta nueva generación. Están muy comprometidos con agendas, tienen doble discurso, no creen en la libertad de expresión como tal vez nosotros los que trabajamos en los medios de comunicación la concebimos. La libertad de expresión no es libertad de tú decir lo que tú quieras sin ningún tipo de consecuencia, obviamente no, pero no significa que el Estado tenga que establecer
una especie como de gran filtro sagrado que si tú tocas aquello o tocas esto, me jodí, te jodo, te estrangulo, te aplasto. Ya en el pasado, Leonel tocó este tema, se le había dado a otra comisión en la reforma de la ley 6132 y no llegaron, hermano, a un consenso. Ahí estuvo Molina Morillo, que fue un gran defensor de que, mi hermano, para nosotros ponernos a tocar esta vaina tenemos que tener mucho cuidado. Decía el fallecido veterano periodista, fundador del Nacional y de la revista Ahora. Y sí, muy duro, don Rafael, en su momento. Y todos los que han sido periodistas de esa larga data saben lo que implica, porque muchos de ellos sufrieron en carne propia la persecución por censura. Y ahí saben lo que significa eso, y saben lo que implica eso. Uchi lo sabe muy bien, el mismo Miguel Franjul. O sea que establecer un mecanismo como este, cuando hay muchas más otras opciones de tu regular contenido, de tu regular cosas, que no tiene que ver exactamente con tú, porque tú haces esa ley hoy, pero los principales perseguidos de esa ley serán ustedes mañana, o los que se van a quejar de esa ley, pues no podría ser ni oposición. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, y más cuando estamos teniendo una revolución de conocimiento, de información, que la sociedad dominicana y los jóvenes, que lamentablemente están muy desconectados en muchas cosas, solamente a través de ahí, de esas redes, dicen cosas que no se atreven a decir en otro lado. El otro día yo fui, que tú lo sabes, José Ramón, que fuimos otro día a hacer una entrevista, y de cada 10 personas que fuimos, el muchacho, un delivery, la gente te veía con miedo. No puedo decir nada porque usted puede. Y, hermano, pero esto es un micrófono, no es droga que estamos vendiendo. Es una entrevista. No, estoy trabajando, usted sabe que no se puede decir nada. La gente tiene un imaginario ya de que tú, cualquier cosa que digas, pues tu trabajo te jode. Si eso es en la televisión, y es verdad, esta plataforma nace por tema de que, tú no puedes estar tú aquí, bueno, pero estás en mi canal y no tengo que ver con nadie. Precisamente para eso. Entonces, aparte de eso, si tú le das esa potestad a los medios, a las redes sociales, para que se conviertan ahora también en editores, pero sin la responsabilidad de casa editorial. Porque tú vas a poner entonces a una persona por un tuit, si esa persona no dueña un periódico. No, ve a ver lo que está pasando en Alemania, que se aprobó una ley y cada segundo tú ves a alguien que Twitter le manda una notificación. Este tuit fue reportado según la ley tal de Alemania, por tal cosa. Revisamos el contenido, no entra en conflicto con la ley, simplemente fue que alguien lo reportó. Imagínate. Y así han surgido, o como ha pasado ahora con el caso de la Unión Europea, que tiene una serie de leyes, y la mayoría de medios que publican o que son afines al gobierno de Rusia o que publican informaciones favorables al régimen en Rusia, ese contenido no se puede ver, no se puede visualizar. Twitter está obligado, porque como es una empresa que opera a escala global, su operación está sujeta en ciertos territorios a las legislaciones que estén vigentes en esos países, y ese contenido es bloqueado automáticamente. Entonces ese es el camino que muchos tal vez no entienden, que es difícil de tú abrirte a recorrer, y de que nosotros, porque es que suena bonito, y es ahí donde yo le tengo miedo, porque con la grandilocuencia que ayer el presidente habló de esa comisión que va a revisar la ley de expresión y difusión del pensamiento de República Dominicana, y de que él va a mandar a este Senado, que dicho sea de paso, que el presidente del Senado y el Senado se comporta como si fueran empleados de la presidencia, lo de Eduardo, y no como un poder que es, dicho sea de paso, el poder que está por encima del poder ejecutivo, porque es el poder que fiscaliza y controla. Y con capacidad para instituir. Y el presidente del Senado parece más un empleado, un limpiasaco del presidente, que el presidente del Senado de la República Dominicana. Imagínate que en ese contexto, a una persona que no sabe un carajo de libertad de expresión, que nos topemos como el caso de un aspecto del código que estaba discutiendo en el Senado, donde un senador dice que la muerte en las mismas circunstancias de un hombre y de una mujer, cuando quien perpetra el delito es la mujer, y cuando la perpetra un hombre, deben de ser castigados diferentes, porque la vida de una mujer vale más que la de un hombre. Ese es el nivel
de análisis y profundidad que tenemos nosotros sentados en una curul cuando se están discutiendo cuestiones elementales, cuando lo que se debe de buscar es que en vez de que una mujer si mata al marido de 2 puñaladas y el marido mata a la mujer de 2 puñaladas también, en ambos casos es o homicidio o asesinato. En ambos casos lo que debe de aplicar es homicidio, 20 años o más, ¿verdad? Sí. O asesinato, con todo lo que aparezca, no soy abogado, 30, vamos a decir, por ponerlo simple. Que entonces ellos plantean que, si es mujer, tírale 5. Como hemos visto casos aquí de mujeres que han... le tiran 5, sí. El caso de mujeres, no, y no solamente eso, de mujeres que han asesinado a su pareja y han terminado indultadas por el presidente de la República. Sí. Como pasó con el caso del arenero. Ese caso es doloroso, pero eso fue un homicidio. Y pasar en las circunstancias que pasara y con todas las atenuantes que se pueden encontrar en el camino, hoy hay una persona libre por un hecho que debe ser punible sin importar las circunstancias. Porque aquí la legítima defensa en República Dominicana no es tan sencilla como tal vez en países como Estados Unidos, claro, donde una gente se mete a tu casa, representa un peligro para ti, una amenaza, tú le das un tiro y te vas tú sacudándote la mano para tu casa después de que se hace la investigación, como pasó con el caso del bodeguero que tuvo que defenderse de una agresión en Nueva York el año pasado y no le quedó de otra que hacer lo que cada quien tiene que hacer para cuando esté en peligro su vida, defenderse. ¿Vas a morirme? Sí, uno entiende las circunstancias, pero en este caso, cuando son esta gente que van a discutir esto, ¿qué haces tú? O sea, ¿qué haces tú? Más que eso, que tener miedo, digamos, coño, cuidado con estos tigres, que es lo que quieren hacer. No se duerman con esa vaina. Ese es el problema precisamente, de que no sabemos cuál es el destino ulterior de esta ley. Y después que te haya aprobada, ¿cómo tú vas a manejar fiscales que aquí cualquier director provincial te llama que mira, te voy a demandar, búscame un preso a por esta violación? En lo que se averigua el caso que tú no violaste nada, tú estás pasando un mal rato. Cogiste 2 días de cárcel, 3 días, está un problema, te tienen de relajo. El alcalde combinado con el fiscal, señores, aquí se hacen cosas que usted no se imagina. O sea, que un proyecto como este, y más en este contexto donde al revés, mayor apertura se debe tener. Mayor apertura se debe tener. Ahí es que ha fallado este gobierno. De que el oficial se molesta, me voy a demandar, hermano. Entonces pelea con la prensa, ok, lo invita, vamos a rendir cuenta. Mira, usted publicaste esto, no, pero mira un número aquí, vamos a hacer una vaina integral, transparente, sin edición, para que la gente vea. Hay muchas maneras de tú hacer retratar a una persona sin tener coacción, o mucho menos una legislación que a todas luces será contraproducente. No ahora, usted en el gobierno ahora, en el poder ahora, pero mañana no van a tener poder, tú no sabes. Y ahí entonces, ¿qué va a hacer? No, la ley es mala. Oye, no, la justicia ha fallado. Pero cuando te tocó la Solán, entonces, no, las bordas negras. Sí, porque es así este país. La justicia aquí, miren los casos de corrupción. Coño, pero tú tuviste el chance de hacer el primer caso de corrupción, mira, con pantalones. Y lo dijiste, no, que recibo presiones políticas, pero no me está hablando a mí ahora. Que es muy bueno hablar ahora. Entonces, ese tema de esa ley, que entiendo no va a prosperar, y yo creo que quienes están haciendo un flaco servicio, proponiendo este tipo de iniciativa legislativa con tantas cosas pendientes que tiene que aprobar este país en materia de leyes. Si aquí en República Dominicana hay algo que no es un problema ahora mismo, es... la falta de ley. Es ese. O sea... Exacto, que ven acá. Es ese. O sea, si hay algo aquí no es un problema, es ese. Y a propósito que tú mencionas eso, decir la poca proclividad que tiene el actual gobierno y el Partido Revolucionario Moderno son muy poco dados a la tolerancia y al tener piel de paquidermo. No se van a joder. Como decía un político importante de la década de los 70, los 80, los 90 y los 2000, él decía que como político él tenía piel de paquidermo y lo demostró en la práctica. Fue un hombre que enfrentó cada una de las situaciones con mucha gallardía y de hecho está dentro de mis políticos que yo más admiro. Él decía eso, que hay que tener piel en el ejercicio público y en la vida política, hay que tener piel de paquidermo. Y hay algo en lo que esta gente está muy dada, y lo saben los amigos del PRM, es que tienen muy a flor de piel la sensibilidad cuando se le critica, como tú señalabas, pero también les gusta litigar mucho, y más que eso, son muy intolerantes y les gusta mucho perseguir de todas las formas posibles. Sí, porque no por la justicia nada más que te van.
Te van por todas partes. Te mandan a Yo creo fiscal. que han aprendido en la práctica lo más execrable y lo más criticable del pasado régimen de los 8 años de Danilo Medina, donde cualquier crítico del gobierno de Danilo no era que solamente no recibía un centavo de publicidad del gobierno, sino era que si tú eras una marca que te anunciaba en ese programa, Te quito toda esa marca. te llamaban al dueño de la marca y le decían, pero Tigre, pero tú estás metiéndole mano a ese tipo, que ese tipo es enemigo mío y vaina y me ataca a mi gobierno. Si tú eres un alcalde de las Yayas de Asua, allá el alcalde, aunque fuera del PRD, mira, tú querías un asfalto, una vaina, pero tú le estás poniendo un anuncio a Casal ahí en falla. ¿Cómo tú vas a un Entonces asfalto? tú te jodiste. Tú te jodiste. Entonces ¿Cuál? yo no te voy a poner eso. Y esa práctica en República Dominicana que la institucionalizó el PLD. Hay que decir las cosas como son. Eso es verdad. Esa práctica que la institucionalizó el PLD, yo creo que uno aspira, cuando se habla del cambio, de que quienes hoy gobiernan no le digan al dueño de un medio como lo han hecho en este gobierno. Mientras fulano y fulano estén ahí, yo no pongo un peso de publicidad o mis funcionarios no van a dar entrevistas. Ojalá y que los dueños de medios tengan la valentía un día de decirlo con toda honestidad, porque son cosas que pasan. Y si hay algo que tiene el medio la obligación, primero es contar la verdad y segundo, ser crítico. Pero el principal compromiso es ser veraz. Exacto. Es que la verdad es lo más importante. Ahora, el político, el servidor público debe estar sujeto al escrutinio y a la crítica. Y no debe de buscar castigar a sus críticos porque le critican. Porque eso es lo que está jodiendo hoy a los medios de comunicación. Pero aquí hay funcionarios que han respondido idiota en Twitter a un usuario. Idiota, estúpido. Que tú dices, bueno, son humanos también, pero viejo, no es lo mismo yo que lo haga de una cuenta personal mía a que me responda una cuenta institucional o en tono de burla. ¿Tú me entiendes? Y ahí, ni siquiera ahí, se puede censurar esa libertad de expresión. Ni siquiera ahí se puede censurar. O sea, imagínate hacerlo ahora en redes sociales para la cantidad de personas que la única vía de desahogo que tenemos es esa plataforma. Para bien o para mal, pero para decirle 3 pares de mierda al que lo está haciendo mal. Bueno, yo creo que la comunicación trae consigo responsabilidad. Y obviamente que no estoy diciendo con esto que uno necesite la cancha abierta para hacer lo que le da la gana. Yo creo en las reglas, creo en el orden, yo creo en los límites, obviamente esos límites que tienen que ver con la laceración del derecho de un tercero, todo eso, pero tiene que ser racional. Las experiencias recientes en otros países que han tocado estos temas, han manoseado estas leyes, dan la impresión, dan la idea de que yo no me querría meter, porque el espíritu del momento a nivel global da la idea de que quienes tienen el poder político de tomar este tipo de decisiones están más dispuestos a ponernos filtros y límites sin límite que a permitirnos expresarnos con libertad y sin miedo de que por decir lo que a alguien no le guste termine uno terminado en el ostracismo de la sociedad en la que vive. Y no, mira, eso tú lo mencionas tan serio que precisamente tú referirlo de que llegará un momento en que los filtros serán tan grandes, de que tendremos un ministerio de la verdad. Totalmente. Esa ley te va a crear un ministerio de la verdad para saber qué es real, qué no, quién informa, quién no, quién verifica, quién no. Hay ya especialistas de desinformación para hacerte fact-checking. Entonces, ¿qué tanto poder tú quieres tener en el cual lo único es algo que al revés, que es positivo? Porque cuando te están atacando, tú tienes que buscar algo para mejorar o ver por qué están atacándote. Coño, censurarnos en un país como este es un arma de doble filo. Nos vemos entonces en una próxima Rosca Derecha. Rosca Derecha. La Rosa Derecha. Rosa Derecha. Rosa Derecha. Rosa Derecha. Rosa Derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver.